Y cuando son las 9 de la mañana con 42 minutos en Santiago de Chile, retornamos con las informaciones acá en The News, la primera señal de noticias de Latinoamérica. Y nos vamos a Colombia porque el abogado de Nicolás Petro Burgos, Juan Trujillo, denunció graves irregularidades en la captura del primogénito del presidente colombiano Gustavo Petro y lamentó la desproporcionalidad y excesividad de la Fiscalía en su detención el pasado sábado, ya que, según dice, lo grabaron desnudo. Trujillo criticó además que en la audiencia en que se formalizó la detención en Barranquilla de Petro Burgos y de su ex esposa Deisuris Vázquez por el posible delito de lavado de dinero no se convocó a la defensa, que no tiene forma de controvertir la desproporcionalidad y la excesividad que hizo la Fiscalía, según señaló el abogado. Sin embargo, ayer le pusimos de presente al juez unas graves irregularidades que se cometieron en las diligencias de allanamiento y el juez consideró que el tema efectivamente era muy grave, pero requería mayor aporte de pruebas, agregó el abogado en declaraciones a la radio Caracol de ese país. Petro Burgos, que es diputado de la Asamblea del Atlántico, fue detenido en Barranquilla como parte de una investigación iniciada por la Fiscalía en marzo pasado. El punto de partida fue una entrevista de Vázquez a la revista Semana, en la que contó que Nicolás Petro recibió de un narcotraficante una alta suma de dinero para la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro y que se quedó con ese dinero. Según el relato de Vázquez, el narcotraficante Samuel Santander López Sierra, alias el Hombre Malboro, le entregó a Nicolás Petro más de 600 millones de pesos colombianos, es decir, unos $153.000 de hoy, para la campaña del papá, según declaraciones, según denunció la ex esposa justamente de Nicolás Petro. A esta hora estamos a la espera de que comience justamente la audiencia de formalización de Nicolás Petro en Colombia, que va a ocurrir en los próximos minutos, pero nosotros estamos justamente a esta hora en contacto con Heráclito Landines. Él es miembro de la Cámara de Representantes de Colombia para conversar de este caso, para conversar de las repercusiones políticas que ha tenido en ese país, y le damos la bienvenida, lo saludamos desde Santiago de Chile para toda Latinoamérica. ¿Cómo está usted, congresista? Muy buenos días. Buenos días, Cristian. Gracias por la invitación y un saludo especial a toda la audiencia en el mundo. Muchas gracias a usted por conectarse con nosotros a esta hora para analizar este caso. Y parto consultándole en líneas generales qué opina de esta situación, de la situación judicial que está afrontando el hijo del presidente de Colombia. Es una situación difícil para él como persona, para su familia, para el señor presidente de la República, pero además del tema judicial particularmente, es importante que todos conozcamos que hay una intencionalidad política en el hecho mismo de la captura del día sábado. El día sábado era el cierre de las inscripciones de candidaturas para las elecciones regionales, para alcaldes, para gobernadores de los departamentos y para diputados de las asambleas departamentales y concejales municipales. Y fue ese día donde se hizo todo el despliegue de la captura mediática que tenía un fin de incidencia política, que era afectar el pacto histórico con sus candidaturas y en la conversación nacional. Creo que eso no es bueno para un país, ni Colombia, ni cualquier país del mundo, cuando los organismos dedicados a los asuntos judiciales se metan con sus acciones en los procesos políticos. Hay que separar eso. Y eso no estuvo bien en Colombia, y ese es el reclamo que le hacemos desde el pacto histórico a la Fiscalía General de la Nación. ¿Usted cree que la Fiscalía está permeada por aspectos políticos que puedan determinar su acción, considerando sus palabras, considerando lo que ocurrió el día sábado? Claro, hay un caso similar que involucra a un familiar del expresidente Duque. Hay unas llamadas interceptadas a la mamá del expresidente Iván Duque, donde se habla de algunos acuerdos y de negocios de bienes incautados al narcotráfico, a la mafia. Y en ese caso la Fiscalía nunca fue diligente, no sabemos en qué va la investigación, pero sin embargo, cuando es el hijo del presidente actual, el presidente Gustavo Petro, que el propio presidente pidió que se investigara, actúa de manera muy rápida, con una celeridad que nunca antes vista en la Fiscalía General, y obviamente tiene intenciones políticas en pleno proceso electoral. Esto no está bien para el país. No está bien para el país que un organismo como la Fiscalía
toma este tipo de decisiones y actuaciones en pleno proceso electoral. Congresista, ¿de qué manera afecta al gobierno y al programa de gobierno y específicamente también a la figura del presidente Gustavo Petro esta situación judicial de Nicolás Petro? Yo creo que tiene unas implicaciones en lo personal muy difíciles para el presidente de la República que su hijo esté en este proceso. Es muy triste para él, y lo ha dicho y lo ha manifestado en diferentes entrevistas, que siente tristeza por este caso. Pero además hay que reconocerle la valentía y el valor constitucional como hombre de Estado de pedirle a la Fiscalía hace unos meses que se investigara. Creo que eso hay que reconocérselo al presidente de la República como un hombre de Estado, como un hombre íntegro que acepta la institucionalidad y respeta la división de poderes y promueve el fortalecimiento institucional y división de los poderes. En segundo lugar, eso tiene implicaciones en el corto plazo en el proceso electoral, en la medida en que el proceso de llevar ante la justicia, por ejemplo hoy que se está legalizando la captura ante un juez de control de garantías, afecta al proceso electoral que vivimos en estos momentos. En lo que tiene que ver con la ejecución de su programa de gobierno, el presidente Gustavo Petro, a mediano y a largo plazo, no tendría por qué incidir, en tanto que los equipos de gobierno tienen que continuar haciendo su tarea. Pero en la conversación nacional va a estar esta discusión del hijo del presidente, que por ser el hijo del presidente puede tener impactos en la conversación nacional, en el proceso electoral, pero no en la obra de gobierno. Congresista, ¿qué opina usted en este caso, una de las acusaciones más graves fue la afectación que puede tener la figura del presidente Petro respecto a que fondos provenientes del narcotráfico estaban destinados a su campaña? Es una situación, por supuesto, que se está investigando, que es parte del proceso judicial. ¿Qué opina usted de esa acusación puntual que hace la ex esposa de Nicolás Petro? La presidencia de la República, la candidatura para alcanzar la presidencia de la República tenía un gerente, un jefe de las finanzas, que manejaba las finanzas mismas de la campaña, que no tiene nada que ver con las actuaciones territoriales. Colombia tiene 32 departamentos. El hijo del presidente de la República vive en un departamento en la costa caribe colombiana, que es el Atlántico, y no tiene ninguna responsabilidad el hijo del presidente ni en la campaña y mucho menos en el manejo de las finanzas de la campaña. Y ya lo dijo el gerente de la campaña, ya lo dijo el jefe financiero de la campaña, que no se recibieron ningún tipo de dineros de la costa caribe, que no se recibieron ningunos dineros de las personas mencionadas por esta señora, ni mucho menos fueron administrados por el hijo del presidente Gustavo Petro. Entonces hay que separar esas dos cosas. Y creo que la justicia tiene que actuar de manera, los jueces de la República, después de que ha llevado a los jueces, la fiscalía el caso, tiene que actuar y llegar a la verdad de los hechos y condenar los casos donde hubiesen algún tipo de actividades ilegales. Pero ningún recurso, y menos recursos del narcotráfico, dinero del narcotráfico, pudieron haber entrado a la campaña, que siempre tuvo mucho cuidado en manejar sus finanzas públicas, sus finanzas de la campaña, y nunca se aceptaron muchos ofrecimientos de apoyo, porque había un comité que evaluaba los orígenes de esos apoyos y se tuvo mucha prudencia, y la campaña se financió con créditos bancarios que se pagaron con la reposición de los votos. Congresista, uno de los pilares de la candidatura de Gustavo Petro fue la propuesta de reformas sociales en Colombia, y también es una base importante de lo que es su programa de gobierno. ¿Cómo cree usted que quedan en pie estas que han tenido bastantes dificultades para sacarla adelante por dificultades políticas dentro del mismo Congreso, pero además afectadas también de alguna manera por este proceso judicial? Qué pena que es que tengo un carro que ladra mucho. El presidente de la República presentó a los colombianos una propuesta de programa de gobierno que se aprobó, se legitimó con la votación de las urnas. Y en ese caso, las reformas sociales son ejes centrales de ese programa de gobierno, y que deberán llevarse de nuevo al Congreso de la República y las discutiremos y vamos a sacarlas adelante. Es un imperativo para la sociedad colombiana disminuir las brechas de desigualdad, y es un imperativo para los colombianos que tengamos derecho a la pensión, que haya unas condiciones mínimas para los trabajadores colombianos,
asimismo como el proceso de mejorar la atención en salud en Colombia y en todas las regiones. Es muy importante este tema. Entonces, en ese escenario, las reformas continuarán. Las reformas hoy son una necesidad del país y en ese sentido estaremos trabajando en el Congreso de la República cuando se radique nuevamente la reforma laboral y se discutan asimismo la reforma de la salud y la reforma pensional. Usted hacía alusión justamente a las elecciones de gobernadores, diputados regionales, alcaldes que van a ocurrir y que terminaba justamente la campaña el día que fue la detención de Nicolás Petro. ¿Cómo cree usted que puede afectar este caso justamente en los resultados que puede obtener la coalición que apoya al presidente Gustavo Petro? Esperamos que no existan resultados negativos, porque los liderazgos regionales, los liderazgos en los territorios, en los municipios, coinciden con la propuesta de cambio del presidente Gustavo Petro y coincide con el clamor general de los cambios. No puede ser que un país como Colombia, que tiene tantas desigualdades, no hagamos esos cambios necesarios que se requieren. Y además, todo el proceso de paz total que viene liderando el presidente Gustavo Petro con unas organizaciones insurgentes, las últimas guerrillas de América Latina, creo que en los territorios donde más se vive, y la gente sabe que el pacto histórico, la coalición de partidos, somos quienes lideramos esos acuerdos de paz, que queremos la paz y que es otro eje central de la propuesta de gobierno del presidente de la República. En este sentido, ¿usted cree que es una suerte de plebiscito su gestión estas elecciones? No, digamos que son dos escenarios muy diferentes en el cual nosotros competimos con otros 20 partidos políticos. En el Congreso de la República, por ejemplo, logramos obtener el 18% de las curules. Entonces, proporcionalmente, esa es la discusión que se debe dar en los territorios. Esperamos crecer, obviamente, y vamos a crecer mucho, y vamos a tener más escaños en los consejos, en las asambleas, en las alcaldías, en las gobernaciones. Algunos han querido vender la idea de que es un plebiscito refrendatario de la gestión del presidente Gustavo Petro cuando son elecciones diferentes, cuando son procesos diferentes. Y yo creo que en la medida que vamos a crecer, será un triunfo para el pacto histórico. Heráclito Landines, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, le agradecemos esta conversación hasta ahora con The News para analizar justamente lo que está ocurriendo con este caso que afecta al hijo del presidente de ese país y también a la espera de lo que va a ser justamente la audiencia de imputación de cargos que va a ocurrir o que va a comenzar en algunos minutos más allá en ese país. Así que le agradecemos este diálogo, su análisis también para conocer lo que está ocurriendo en términos políticos también, porque es una implicancia, sabemos que es una investigación judicial, pero que siempre, por supuesto, por la figura del hijo del presidente tiene una implicación política. Así que muchas gracias por este diálogo. Dicen a usted muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia en el mundo. Y me disculpo por mi perro que está ladrando mucho. Un saludo especial. No se preocupe, se escuchó muy bien, así que no hay problema. Que esté muy bien y que tenga muy buen día. Buenos días.